Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gina Marcela Pineda Roa, soy del Tecnólogo Producción Agropecuaria Ecológica, ficha 1805907. El día de hoy vengo junto con mi compañera Yasmín Cáceres Gámez a hablarles sobre el manejo de poscosecha del cultivo de la yuca. Generalidades de la yuca. El nombre científico es manejo esculenta, llamado comúnmente yuca. La yuca es un arbusto perenne de la familia de las euforbiáceas, extensamente cultivado en América, África y también en Oceanía, por sus raíces con almidones de alto valor alimentario. El tallo puede tener posiciones erecta, decumbente y acostada, según la variedad de yuca. Puede tener 2 o 3 o más ramificaciones primarias. El grosor del tallo mide hasta 20 centímetros del suelo y puede ser delgado menos de 2 centímetros de diámetro, intermedio de 2 a 4 centímetros y el grueso más de 4 centímetros. Los entrenudos pueden ser cortos, medios y largos. Los cortos de 8 centímetros, los medios de 8 a 20 centímetros y los largos más de 20 centímetros. Las hojas son de forma palmipartida con 5 a 7 lóbulos. Según la defoliación en la estación seca, las variedades de yuca pueden retener algo de follaje hasta el 60% aproximadamente. En las flores es una especie monoica, por lo que la planta produce flores masculinas y femeninas. En las flores femeninas se ubican en la parte baja de la planta y las masculinas en la parte superior de la inflorescencia. Las flores masculinas son más pequeñas que las femeninas. Sistema radicular. Comprende la corteza externa, media e interna. El cultivo de la yuca es un cultivo que tolera un amplio rango de temperatura. Sin embargo, esto puede afectar la brotación, el tamaño y la producción de hojas, el llenado de las raíces, el almacenamiento y el rendimiento. El rango óptimo de temperatura es de 25 a 29 grados centígrados. La yuca crece y florece bien en condiciones de plena luz, siendo un factor importante de cara al rendimiento de planta. El suelo dice que no es un cultivo exigente. En cuanto al suelo, se da desde un suelo muy pobre, un elemento nutritivo, hasta en aquellos con una falta de fertilidad. Preferiblemente, los suelos han de tener un pH ligeramente ácido entre 6 y 7, con una cierta cantidad de materia orgánica y han de ser suelos porosos, friables, evitando suelos con excesos de agua o desérticos. La temperatura. La temperatura es que la yuca produce en todas las tierras de clima cálido y templado, desde unos pocos metros sobre el nivel del mar hasta los 1800 metros, con temperaturas medias entre 17 y 30 grados. La siembra del cultivo de yuca. La yuca se puede sembrar en cualquier parte, sobre todo en la parte superior del surco, y la estaca se coloca en un ángulo de aproximadamente 45 grados. Para evitar el exceso de brotes y el cangre, se debe enterrar en un 95% de su tamaño, para evitar que se deshidrate muy rápido. La distancia de siembra es de 80 centímetros entre plantas y 1 metro entre surcos. También se dice que es recomendable realizar esta siembra por esqueje o por pedazos de tallo de la planta, los cuales deben cortarse el mismo día de la siembra y se debe seleccionar tallos que tengan unos 7 brotes, de la cual solo podemos seleccionar 4 cercanos a la base del tallo. La época de siembra de la yuca es entre los 12 a 24 meses del ciclo del cultivo. Es el periodo óptimo para la recolección de la yuca cuando su destino es la industria del almidón. El control biológico son insectos de difícil de control. Por ejemplo, hay uno que debido a su color similar al suelo es porque simulan estar muertos y en ocasiones salen pegados a las raíces en el momento de la cosecha. Mediante un programa de control integrado, control biológico, resistencia varietal, prácticas culturales pueden reducir la incidencia de daños en post cosecha. Procesos químicos, composición química. La yuca aporta principalmente carbohidratos en elementos importantes en la alimentación humana y animal. Entre esas está la yuca dulce y la yuca amarga. Bueno, entre la yuca dulce y la yuca amarga
hay unos porcentajes distintos. De por sí la yuca amarga tiene más porcentaje. Por ejemplo, en el agua, la yuca dulce tiene más porcentaje, 62,5. En cambio, la yuca amarga, el 60. Así por el estilo. Pero, por ejemplo, en carbohidratos, la yuca amarga tiene el 36% y en la yuca dulce el 31,8. Se dice que las tribus indígenas utilizan la yuca amarga para hacer fariña. Bueno, aquí tenemos unas plagas y enfermedades de la yuca. El ácaro verde de la yuca es una plaga, la mosca blanca, el mosaico de la yuca es una enfermedad y el rayado del marrón. Prácticas de cosecha y poscosecha. Bueno, aquí tenemos que la cosecha, el primero es índice de madurez. Aquí es por el tiempo. ¿Por qué por el tiempo? Sabemos por el tiempo de que la yuca ya está madura y la podemos arrancar, para más decirlo así en otras palabras. Si yo la sembré tal día, por ejemplo hoy, y hay variedades de yuca que se pueden sembrar a los 7 meses, ya está. O incluso, esa es la variedad de yuca, según la variedad. Hay a los 7 meses, hay a los 9 y hay a los 12 meses. La recolección es arrancar la yuca. Y los cuidados de la recolección es tener cuidado que no se maltrate, que no se mayuque, que se pueda cortar bien para que la yuca no se dañe al momento de llevarla a la plaza o a los lugares de venta. La post cosecha tenemos varios aspectos. Primero, limpieza, que es limpiar la yuca. Segundo, selección, es seleccionar la yuca, las más delgadas y las más gruesas. La clasificación es lo mismo, casi lo mismo. La diferencia es que la selección se clasifican cuáles están malas y qué yucas sirven y qué yucas no sirven. En la clasificación se clasifican cuáles están más gruesas y cuáles están más delgadas. El empaque se utiliza de por sí la mayoría bolsas y se transportan en camiones, entre otros. Y el almacenamiento es cuando se va a llevar a algún lugar, ya que ahí se va a distribuir para todos lados, como por ejemplo en Bogotá. Y consumidor final son las personas que compran ese producto y que lo consumen. Características de almacenamiento y transporte. A corto plazo, quiere decir es que cuando se distribuye a las personas más cercanas y a los que consumen a menor tiempo. A mediano plazo es cuando se distribuye a lugares como las plazas, supermercados, entre otros, para la comercialización, para un tiempo determinado. Y a largo plazo es cuando ya se sabe que va a ser utilizado en un tiempo lejano y tener en cuenta el transporte de la exposición de altas temperaturas a flujos de aire y el buen embolsado de la yuca. Características del centro de acopio. El medio más utilizado para transportar las raíces de yuca de los centros de acopio a los distintos mercados como plazas, galerías, tiendas y supermercados es el terrestre, utilizando camiones muy frecuentemente, se utilizan camperos, vehículos de transición animal y carretilla. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias.